Listo. Está la presentación ahí. El objetivo, pues, temas de capacitación, lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, qué hacer en caso de un accidente. Puede también que haya un caso, un accidente laboral, un accidente casero, un accidente de tránsito, saber qué hacer en todos esos casos, a quién llamar, cómo actuar, conocer de los primeros auxilios, tener todo ese conocimiento que ojalá jamás lo necesiten, que siempre esté el conocimiento ahí, que nunca tengan esa situación de tener que atender a una víctima o incluso a veces ser víctima en esos accidentes de tránsito. Hay que tener el conocimiento. Entonces vamos a desarrollar todos esos temas hoy. Voy a deshabilitar la cámara nuevamente. El micrófono queda activo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden habilitar su micrófono y hacer la pregunta, por favor, que esto no sea como las emisoras de radio, que nada más escuchamos y no podemos intervenir. No, la idea es que si usted tiene alguna duda, pues me la resuelva. Incluso yo puedo hacer también algunas preguntas a los asistentes. Aquí tengo el nombre, aquí está Andrés, Sebastián, Emanuel, Rafael y Lina. Entonces podemos hacer algunas preguntas para ver si están en el auditorio. Pregunto, ¿se están viendo la presentación que dice Plan Estratégico de Seguridad Vial? Sí. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Bien, listo, muy bien. Entonces, les recuerdo, mi nombre es Germán Vuelvas, técnico en seguridad vial e instructor de conducción. Temas que vamos a ver, varios. ¿Qué hacer en una situación de un accidente de tránsito o siniestro vial? Que es un incidente, saber que un incidente o accidente, procedimiento o conducta paz. Tener también el conocimiento de la reconstrucción del accidente de tránsito. Como primer respondiente, yo debo dar mi versión. Y a muchas veces el no conocer cómo se hace una investigación, se comienza a dar una versión y después el transcurso se va cambiando. Entonces hay que tener claro qué voy a decir, o sea, lo que me sucedió, cómo lo voy a decir para que sea entendible y que a la vez cuando se haga la reconstrucción, las personas encargadas de hacer este trabajo se les haga mucho más fácil. Tener conocimiento de primer auxilio, protocolo de atención a víctimas y manejo de emergencia. Prácticamente son temas muy parecidos. Emergencia, accidente de tránsito, accidente laboral, primer auxilio, todo va vinculado a algo. Y es que es una emergencia lo que se me está presentando. Una emergencia a la cual yo debo tener el conocimiento para poder actuar. El objetivo, tomemos conciencia de que la situación en el tránsito cada vez es más difícil, hay más vehículos, llueve constantemente, hay más huecos, hay más obras en la vía, hay más actores viales imprudentes, y yo debo ser muy consciente de esto para evitar cualquier accidente de tránsito, porque el accidente, por muy leve que sea, donde sean solamente daños materiales, siempre nos va a quitar tiempo y nos va a hacer gastar dinero. Entonces hay que tener una actitud muy tranquila, muy pasiva, muy respetuosa de los demás actores viales. Tener en cuenta que hay vehículos que tienen sistema de seguridad pasiva, por eso digo, hay vehículos, pero no todos los tienen. Utilizar estos elementos de seguridad pasiva como es el cinturón de seguridad, específicamente en los autos, el apoyacabezas bien acomodados, en la motocicleta, usar el casco y todos los elementos de protección personal. Y así lograr una conducción eficiente, disminuyendo cualquier riesgo de muerte y reduciendo los costos generados por los accidentes o siniestros viales. Como le digo, todo siniestro accidente tiene gastos. Incluso hay unos gastos que ninguna aseguradora va a cubrir. Pero no hay ninguna aseguradora te cubre el gasto donde va tu familiar a atenderte a la clínica, se va en taxi, la estadía, la alimentación, quien queda pendiente a la casa, ninguna aseguradora te va a cubrir esos gastos. Comencemos. Incidente o accidente de tránsito. Primera pregunta. ¿Qué es? Los compañeros
Para ustedes, ¿qué es un incidente? Dígame a ver, Andrés, ¿qué es un incidente? Rafa, ¿qué me dice que es un incidente? Activen el micrófono y contesten. Es todo suceso que tenga algún potencial de convertirse en un accidente, ¿no? O sea, como aquello que pudo pasar y no pasó por algo muy mínimo. Ok, es algo que casi por poquito y es. Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo que son los casi, los incidentes. Algo que casi se materializa un accidente, pero solamente llegó al susto. Como ejemplo, voy conduciendo, me distraigo con algo, con un distractor interno del vehículo, y el vehículo que está delante frena inesperadamente y cuando yo alzo la cara, freno rápidamente y por poquito lo golpeo. Eso es un incidente. Casi hay un accidente. Que no logró materializarse, listo, pero se corrió ese riesgo de que se hubiera materializado. Y el accidente, pues aquello cuando ya es real. Choques, atropellos, volcamiento, heridos, incendios, ya todo se convierte en un accidente o siniestro vial. La primera imagen que tenemos aquí, muy impactante, un vehículo en ese tiempo, último modelo, una Toyota con 7 bolsas de aire, una estructura, vehículo blindado. Y miren cómo quedó. Ese fue el vehículo donde iba el cantante Martín Elías cuando sufrió ese inicialmente llamado accidente de tránsito. Posteriormente se toma la decisión de que fue un homicidio. Bueno, entonces, ¿qué es un accidente de tránsito? El código de tránsito no lo tiene totalmente definido. Me dice claramente qué es un accidente de tránsito. Me dice, evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento que causa daño a personas, a bienes involucrados y congestiona la circulación del entorno. Listo. Evento generalmente involuntario. Prácticamente nos dice que el accidente no se puede evitar. Pero cuando se comienza a hacer la investigación y se dice es que se pudo evitar, ya dejaría de ser entonces un accidente y se convierte en siniestro vial. Todo evento que se puede evitar para que generaría daños a personas, bienes y todo lo demás. Esa es la diferencia entre accidente de tránsito, siniestro vial. Repito, accidente, evento que no se puede evitar. Siniestro vial, evento que se puede evitar. Ahí tenemos esos dos conceptos para comenzar a entender. La mayoría de las veces hablamos de accidente de tránsito. Vemos un evento, inmediatamente decimos un accidente de tránsito. Cuando viene la investigación, es que se toma la decisión de si fue un accidente o un siniestro vial. Yo los invito a que vayamos sacando de nuestro concepto estos eventos y decirles de un accidente, sino un evento vial. Ah, ¿por qué un evento? Porque no sé si es accidente o siniestro. Un evento vial. Entonces tenemos claro qué es incidente, qué es un accidente y qué es un siniestro. Causas que generan los accidentes de tránsito o siniestros viales. En el triángulo de la accidentalidad hay tres factores que intervienen: humano, vehículo y entorno, cada uno con un grado de responsabilidad. El de mayor responsabilidad es el factor humano, con un 96% en los accidentes de tránsito. ¿Cuál es la razón? Que el factor humano puede ser un peatón, un conductor o un pasajero y es quien toma la decisión de si genera o no genera accidentes de tránsito. Eso es lo que sucede con el factor humano.
El vehículo solamente tiene un 2% de responsabilidad porque hay partes o piezas de vehículos que no se pueden revisar y quedan por fuera del mantenimiento de las personas. Vía y entorno, sí, tenemos solamente el 2% ya que puede aparecer una situación ajena a la persona encargada de hacer el mantenimiento de las vías. Una caída de roca donde él no esperaba que esa roca cayera. Por eso solamente se le da un 2% porque son pocas las probabilidades de que esto suceda. Cuando nosotros encontramos una vía en mal estado, depende del conductor si va a alta velocidad o disminuye la velocidad. Si la vía está en mal estado, no es la que va a generar el accidente. El accidente lo va a generar el mal comportamiento o las malas decisiones que van a tomar las personas. Las causas generadoras. Tenemos la principal, la imprudencia. En la imprudencia están personas que conocen la norma, personas que no conocen la norma, pero deciden cometer esa imprudencia de irrespeto hacia las normas y generar ese riesgo de accidente de tránsito. Entonces ya tenemos claro cuáles son los tres factores que intervienen: humano, vehículo y vía o entorno. El de mayor responsabilidad es el factor humano. Primer respondiente, el plan estratégico de seguridad vial habla de estos temas y le dice, bueno, ¿quién es el primer respondiente en caso de estos eventos viales? ¿Quién es el que va a responder inicialmente? Va a ser la persona involucrada. En este caso, si hablamos de conductor, pues va a ser el conductor, el primer respondiente, el primero que debe dar las versiones, el primero que debe actuar en el momento de ese evento vial. Es el que está ahí, pero depende de algo, de su estado, cómo quedó él. Entonces, ahí vamos avanzando en algo. Los tipos de accidentes que se tienen bajo la resolución 11268 del Ministerio de Transporte. Tenemos el primero, colisión entre dos o más vehículos. El segundo, choque con objeto fijo. La persona pierde el control del vehículo, se sale de la vía y choca con un objeto fijo. Tercero, atropello. El atropello a peatón o conductor de bicicleta. Muy a pesar de que es un vehículo, en estos casos se consideran como atropello. Tenemos el volcamiento. Caída de ocupante. La persona cae del vehículo estando este movimiento. Incendio, que necesariamente no tiene que ser producto de un choque. Y por último, pues el Estado establece otros porque no encaja en ninguna de las anteriores y hay un evento que generó situaciones de riesgo o de pérdida de vida. Entonces tenemos 6 tipos de accidentes de tránsito. Definamos uno por uno. El primero, choque. Suceso imprevisto producido por la participación de un vehículo o más en las vías o carreteras y que ocasiona daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las mismas. Como dice, puede ser entre dos o más vehículos. Cuando hay un choque por la parte de atrás, aparte de que se convierte en un choque, hay infracciones de tránsito porque en la hipótesis de los siniestros viales o accidentes de tránsito o evento vial, siempre va a haber una hipótesis, aunque el Estado lo tiene bajo la ley y lo dice es accidente de tránsito. Y mientras el Estado no le cambie ese concepto a través de otra ley e incorpore lo que es la palabra siniestro vial o evento vial, pues toca llamarlo accidente de tránsito. Entonces, ¿qué tenemos? Que aquí hay varios vehículos involucrados, pero ¿qué pasó? Hubo una infracción. Siempre hay una hipótesis y esa hipótesis conlleva a una infracción, ya sea producida por el vehículo o por el conductor. Infracciones
cuando hay 2 o más vehículos involucrados, 3, 4 vehículos, no mantener la distancia de seguimiento. Puede haber una distracción, el otro se distrae también y eso genera choques múltiples. El atropello. Aquí una o varias personas son golpeadas por un vehículo en movimiento. Esto es lo que es el atropello. Personas golpeadas por un vehículo en movimiento. Tercer caso, choque con objeto fijo. La participación de un vehículo donde el conductor pierde el control del mismo por cualquier situación mecánica, puede ser que se explotó una llanta, quedó sin dirección, quedó sin freno y tomó la decisión de impactar contra un objeto fijo que está por fuera de la vía. Eso es choque con objeto fijo. Caída de ocupante. Aquí en Barranquilla se vivió hace como un mes donde una muchacha en estado de embarazo pues se salió del vehículo estando este movimiento y ambas personas perdieron la vida, el niño y la muchacha. Entonces se refiere al caso en que una persona o varias personas caen del vehículo estando este en movimiento. Por esa razón se le dice a los conductores de vehículos de transporte público que por favor lleven las puertas cerradas, pero en ocasiones los mismos usuarios pasajeros no quieren que estas puertas se cierren, motivo, altas temperaturas o a la hora pico van ahí uno encima del otro y van guindando prácticamente fuera del vehículo con tal de llegar a su horario de trabajo y ser responsable y se genera este riesgo. El quinto, volcamiento. En este tipo de eventos, las llantas del vehículo dejan de estar en contacto con la superficie de la vía, con el piso. Motivo, pérdida de control del vehículo causado por arena, aceite, agua en la vía. Incendio, destrucción total o parcial del vehículo. Necesariamente no tuvo que existir un choque antes de que este comenzara a incinerarse. Puede que se haya hecho un mantenimiento, quedó algún cable flojo. También tener en cuenta que todos los materiales de los vehículos tienen una fecha de vencimiento, tienen una vida útil. Lo mismo el cableado y más que todos los que están cerca del motor, porque reciben altas temperaturas y si el plástico o el material de recubrimiento de estos cables se ha vencido, porque hay momentos que usted toca el cable y está tan dañado que se deshace en sus dedos. Esto puede generar un corto recalentamiento de varios cables y el incendio. Causa y consecuencia de los accidentes de tránsito. Hay muchas causas generadoras de estos accidentes, pero el exceso de velocidad es la principal causa en los daños. A mayor velocidad, mayores van a ser los daños, tanto en el vehículo como en las personas. La persona puede ir en estado de embriaguez, puede ir borracha, pero si va lentamente y llega a tener un choque, los daños van a ser menores. Pero si la persona está totalmente sobria y va a exceso de velocidad y tiene un accidente, los daños van a ser mayores. Entonces, no es el estado en que se encuentra la persona, sino la velocidad en que va circulando este vehículo, el que hace que los daños sean mayores o menores. Las consecuencias que se tienen: lesiones en personas, daño físico en personas o muerte. En los vehículos igual, daños materiales leves, daños materiales graves o pérdida total del vehículo. Esta pérdida total del vehículo se da en muchas ocasiones en el tema de el incendio. Los vehículos actualmente están hechos con materiales muy inflamables y comenzó el incendio y mientras llegan los bomberos o tratan de apagar, el vehículo se ha consumido en su totalidad. El SOAT, seguro obligatorio de accidente de tránsito. Es obligación de que todas las personas que tengan un vehículo tengan un SOAT vigente, porque este garantiza
que en caso de un accidente y que haya personas lesionadas, haya dinero para atender a las personas que resulten involucradas en el accidente. Eso es lo primero que comienza a funcionar, es la primera póliza que hay. Y tiene unas coberturas, gastos de traslado del lugar del accidente a la clínica, gastos médicos quirúrgicos, incapacidad permanente que se cancela una sola vez y gastos funerarios que lógicamente también se cancela una vez. ¿Cómo funciona el SOAT? Bueno, una póliza que usted quiere, hay un dinero que va al FOSIGA, otro dinero que va a la aseguradora y un pequeño dinero como de 2,000 pesos más o menos que va a la página RUN para que cargue la información y el agente de tránsito pueda verificarla de manera en tiempo real. Entonces, este dinero que usted invirtió en la póliza le garantiza algo, le garantiza dinero. Usted invierte dinero, pero le garantiza mucho más dinero. Dinero como qué? A salario de este año, de 2023, en gasto de traslado, estamos hablando que cada persona le pagaría, digamos así, le pagaría al vehículo que lo traslada, en este caso la ambulancia, 433,000 pesos por traslado del lugar del accidente hasta la clínica más cercana. Si en la ambulancia van 2 personas, pues ya serían 860,000 pesos que cobraría la ambulancia por trasladar a estas personas. ¿Quién paga esto? Pues la aseguradora le manda el dinero a la ambulancia que prestó el servicio. Usted no tiene que aportar nada, ni pedir factura, ni nada. Eso lo manejan de manera interna. Gastos médicos quirúrgicos. Hay dos valores. El color amarillo es porque esa es la cobertura que se tiene para los vehículos tipo motocicleta, vehículos tipo taxi y otros vehículos más que el Estado les bajó el valor de la póliza SOAT que deben cancelar. Pagan mucho menos y por lo tanto la cobertura es menor. Para los vehículos particulares, sí, cubre 80 salarios mínimos a pesos de este año, estamos hablando de 34 millones de pesos. Para gastos médicos quirúrgicos, incapacidad permanente, 7,800,000 y gastos funerarios, 32 millones de pesos. Cada persona que resulte involucrada en el accidente de tránsito tiene derecho a lo mismo, independientemente si el vehículo lleva sobrecupo. Primer ejemplo, una motocicleta, capacidad 2 personas, pero lleva 4. Y tienen un accidente. Las 4 personas resultan heridas. Cada uno va a ser atendido y va a estar cubierto por la póliza SOAT. Muy a pesar de que van 4. Ahí hay una infracción, pero la aseguradora, el sistema de salud dice, no tenemos que ver cuánto iban, solamente mi deber es preservar la vida. En un auto, segundo ejemplo, capacidad 5 personas, incluyendo el conductor. Tiene un accidente, pero iban 7 y las 7 resultaron heridas. Cada uno va a tener derecho al mismo valor, 34 millones de pesos. Cada uno tiene derecho a los mismos 34 millones de pesos. ¿Cuándo deja de funcionar la póliza SOA esta? Cuando se vence. Pero para cuando ya se vaya a vencer, usted como persona responsable compra otra póliza SOA. Su vehículo siempre va a estar cubierto por una póliza SOA. En el Congreso hay un proyecto de ley relacionado a las pólizas SOA donde proponen que sea comprada no por un año, sino por meses. Proponen cada 6 meses, otros propusieron cada 4 meses, otros proponen cada 3 meses. Por decir, si la póliza te costó 1,200,000, es un ejemplo, costó 1,200,000 el año, los 12 meses, o sea, cada mes saldría a 100,000. La propuesta es que si se compra cada 3 meses, usted invertiría cada 3 meses 300,000 pesos como para que no sientas, como dice uno por ahí, el golpe del 1,200,000 y no que cada 3 meses compras la póliza. Y también se tiene en cuenta algo y es que si por X o Y motivo tu vehículo llega a estar varado
y no vas a tener dinero para arreglarlo por ahora y va a demorar varios meses ahí, no se te obliga a que le tengas una póliza, porque si ya está vencida, déjalo en el taller. Cuando lo arreglen, que ya tú veas que va a salir unos días antes, comprar la póliza SOAT y listo. Esos meses que demora el vehículo en taller, no te gastaste la póliza SOAT porque ya estaba vencida. En redes sociales circula mucha información. Lo que tenemos en cuenta con el SOAT es que... El SOAT evoluciona. Disculpa, es activo. Lo que tiene en cuenta con el SOAT es que la sanción se le va a colocar al conductor o propietario responsable de que el SOAT esté si este vehículo está circulando. Si no está circulando, no le van a poner sanciones, sino que malinterpretan lo que dice la norma o solamente escuchan algo, lo tergiversan para hacer bulla, para que me den like, para que visiten mi sitio, pero con noticias totalmente erradas o falsas. El SOAT, sí, el SOAT funciona perfectamente y los paramédicos nunca preguntan quién tuvo la culpa. Cada vehículo motorizado debe tener una póliza SOAT y cada persona que resulte involucrada en el accidente será atendida con la póliza SOAT en el vehículo en que iba, excepto el peatón y el ciclista que no tienen póliza SOAT. El SOAT evoluciona. El SOAT es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, un instrumento de protección para todas las víctimas de accidentes de tránsito, que cubre lesiones o muerte de personas involucradas en estos, independiente de quién fue el responsable del accidente. A partir del 5 de octubre de 2017, el SOAT evoluciona, y además de la póliza tradicional en papel de seguridad, se implementa la póliza digital en todo el país. Tenga en cuenta que el conductor de un vehículo puede elegir 3 posibles formas de portar el SOAT. 1. La póliza tradicional en papel de seguridad. 2. La póliza digital guardada en un dispositivo móvil. 3. La póliza digital impresa en blanco y negro o a color. Su deber como autoridad de control del tránsito es verificar siempre a través del RUT que el vehículo en tránsito tenga una póliza SOAT vigente y que el conductor la porte independiente del formato escogido. ¿Cómo verificar la autenticidad del SOAT? Si le presentan un SOAT en papel de seguridad impreso, verifique su autenticidad como usualmente lo ha hecho. Si es una póliza digital, puede escanear el código de seguridad QR contenido en la póliza, utilizando la app móvil SOAT Virtual, disponible de forma gratuita en tiendas Android y iOS. Esta aplicación solo requiere uso de datos para descargarla y actualizarla al menos una vez al mes. Puede escanear cuantos códigos requiera sin consumo de datos en su dispositivo. Una vez ingrese a la aplicación, esta le pedirá autorización para utilizar la cámara de su dispositivo móvil y con un solo botón se leerá el código en mención. La pantalla le mostrará de forma sencilla los datos básicos de la póliza y del vehículo asegurado, los cuales deberán coincidir con la información registrada en la póliza que le presente el conductor. Si se trata de una póliza falsa, el código no podrá ser leído y mediante un aviso en pantalla se le informará sobre esta situación. También puede validar la póliza digital ingresando a www.misoatvirtual.com.co. Recuerde que el conductor puede elegir presentarle una póliza digital guardada en un dispositivo electrónico o impresa y que siempre debe verificar la vigencia del seguro obligatorio en el RUT. ¿Qué tan seguro es el SOAT digital? El SOAT digital es muy seguro porque tiene información alineada con el RUT. Además, incorpora medidas de seguridad como el código QR que se genera al momento de la expedición de la póliza, para garantizar que ésta no pueda ser alterada ni modificada. El SOAT digital está lleno de beneficios. Con esta evolución, las autoridades de control de tránsito podrán verificar la autenticidad de las pólizas en tiempo real, permitiéndoles reconocer las pólizas falsas más fácilmente. El SOAT evoluciona. Consulte www.misoatvirtual.com.co. Ese es el SOAT. Tener en claro algo, que si por X motivo llegan a tener un choque con otro vehículo y el conductor o la otra persona de otro vehículo resultan heridos, eso se da mucho con las motos, pero el motociclista no tiene SOAT, el otro conductor del vehículo no tiene SOAT, esas personas serán atendidas por el FOSIGA. Nunca les faciliten su SOAT porque eso se considera un fraude, ya que no iban en el vehículo
donde se está prestando el SOAT. Mucho cuidado con esa parte. Responsabilidad vial. ¿Qué es hacer en caso de un accidente de tránsito? Bueno, tenemos ahora lo que es la conducta paz. La conducta paz es proteger, avisar y socorrer. Observa las condiciones de seguridad, cuide su integridad. ¿Qué buscamos? Proteger es asegurar el área donde se generó este evento o accidente de tránsito, utilizando ¿qué? Todos los elementos respectivos que alerten a las demás personas de que estos vehículos están quietos, están inmóviles a causa de un choque. Observe la presencia y ubicación de las personas que están heridas. Si están en la vía o están dentro del vehículo, hay que protegerlos. Avisar. ¿Avisar a quién? Hay que mover a todos los organismos de emergencia. Lo primero que debemos mover es a quién. A la ambulancia, la policía y los bomberos. ¿Por qué? No sabemos qué tan fuerte fue el choque o si la persona no puede salir del vehículo por su propio medio o el vehículo no lo podemos abrir. Entonces tendremos que llamar a los bomberos que tienen unas herramientas especiales para abrir esas puertas. Entonces hay que realizar esas llamadas de emergencia de una, explicar dónde es el lugar del accidente, dirección exacta, punto de referencia, sentido de circulación donde está ubicado. Entonces eso es aplicar el protocolo PAS. Ya por último, después de proteger, de avisar, viene el otro punto, es socorrer. En este socorrer es aplicar el conocimiento de primeros auxilios. Ahora, si por X motivo, por el temor, por la adrenalina que tienes, porque estás en shock, tienes el conocimiento, pero no te atreves a prestar los servicios, el hecho de acercarse a la persona, hablar con ella, preguntarle situaciones como, ¿se encuentra bien? ¿A quién llamo? ¿Tienes alguna persona o familiar cercano? Entablar una conversación, decirle a la persona o mostrar seguridad de que ya llame a la ambulancia, ya viene en camino, no te preocupes, tranquilízate, todo va a estar bien. Es entablar una conversación con esa persona para que se tranquilice un poco y no se vaya a desesperar. Que vayamos a mover a la persona, hay que tener mucho cuidado. Si la persona se puede mover sola, aunque en ocasiones la mujer decirle quédate quieto, que ahí vienen los paramédicos. Ya los paramédicos tienen un mayor conocimiento de todo este tema de atención a personas. Vamos a ver entonces aquí esta conducta, una lo que pregunta. llamamos. Dígame. Yo tengo una pregunta que siempre me ha estado como dándome vueltas. Espérate un momentico, no te digo mucho. Ya utilizo los manos libres para escucharte bien. Dame un segundito. Ahora sí, coméntame. Yo siempre tengo una duda cuando hay algún tipo de accidente, llámese vial o otro, y yo estoy capacitado, tengo las habilidades, tengo la formación en primeros auxilios, pero yo no hago nada, simplemente me quedo como espectador o, como usted dice, me bloqueo. Esta persona de pronto llegue a morir o llegue a agravarse o yo tengo alguna responsabilidad, ya sea penal o cualquier tipo de responsabilidad, si se llega a demostrar de que yo tenía las competencias, pero no actué. Bueno, el llegar y hablar con la persona, darle tranquilidad, establecer una conversación, eso es una ayuda. Ahí no se te puede decir que no la quisiste ayudar o que omitiste el socorro y te van a sancionar por eso, no. No porque, ajá, entraste en shock, te paralizaste y no pudiste actuar, pero ya tú habías asegurado el área, ya habías llamado a los vehículos de emergencia, con eso estás haciendo la ayuda. En ocasiones hay personas que atropellan a alguien o tienen un choque, un accidente con alguien y se van del lugar por temas de seguridad y lo que hacen es acercarse a la estación de policía más cercana y pedir ayuda. Decirle, señora gente, acabo de tener un accidente de tránsito,
necesito que usted me acompañe para poder ayudar o darle socorro a las personas, ya que en el sector me querían ya golpear a unas personas ajenas. En ningún momento hay violación a la norma de socorro, de ayudar, ¿no? Solamente que también estás cuidando tu integridad física. Y eso se da mucho, compañero, cuando hay unos accidentes, llegan personas que no tienen absolutamente nada que ver con la persona que está herida y ellos son los primeros que comienzan mejor dicho, a sabotear todo, ¿qué le digo? A tratar de hurtar lo que está ahí, y muchos llegan es a grabar, comienzan a grabar todo el dolor ajeno, y no es así. O si usted no va a ayudar, retírese del área. Si usted va a ayudar, lo primero que debe hacer es evitar que haya más personas involucradas en el accidente, llamar a los vehículos de emergencia y establecer una conversación con la persona. Ya con eso se está ayudando a la persona. Entonces, veamos el protocolo o conducta paz. Conducta paz. La mayoría de los accidentes que suceden en nuestro entorno no revisten gravedad. Sin embargo, hay situaciones más peligrosas como incendios, accidentes en la carretera, etc., que pueden presentarse en nuestra vida y para las cuales debemos estar preparados. PAS son las siglas de la secuencia de actuaciones que se deben seguir ante cualquier situación de emergencia. Lo más importante en todos los casos es actuar con orden y serenidad, manteniendo la calma. Proteger. Si es posible, estaciona tu vehículo fuera de la calzada, pon las luces de emergencia, echa el freno de mano y quita el contacto. Ponte el chaleco reflectante dentro del vehículo y mira antes de salir. Protege el lugar del accidente señalizando la zona afectada con los triángulos de emergencia. Avisar. Una vez que hemos protegido la zona y tenemos una idea de lo que ha pasado, es necesario activar los servicios de emergencia, llamando al teléfono 112, indicando lugar exacto del accidente, tipo de accidente, vehículos implicados, víctimas atrapadas, sustancias peligrosas. Intenta aportar información sobre el número de heridos y sus lesiones. No cuelgues hasta que te lo indique. Socorrer. Una vez hayamos avisado a los servicios de emergencia, podemos ayudar a las personas que están heridas a consecuencia del accidente. Mantén a la víctima en un lugar seguro. Abrígala para que no pierda calor corporal. No le des nada de beber ni de comer. Recuerde. Proteger. Avisar. Socorrer. Esa es la conducta paz que tenemos. Procedimiento que se debe aplicar en caso de ver o tener un accidente de tránsito. Bien. Hay situaciones que se nos presentan en la vida. Como conductores, no estoy ajeno a tener estas situaciones. Lo primero, la primera situación que se puede presentar es un accidente de tránsito donde solo se presentan daños a vehículos, inmuebles o cosas o animales. Esa es la primera situación, lo que llamamos comúnmente solamente daños materiales o solo latas. En esta situación, lo primero que debo hacer yo es aplicar el protocolo PAS, asegurar el vehículo, apagar el motor. Por ningún momento, circunstancia, la norma dice no huyas del lugar, pero por situaciones ajenas a ti o del entorno, si te toca huir y acercarte al CAI más cercano, a la estación de policía más cercano, a informar la situación, hágalo, porque primero está su integridad física. Hay delincuentes que utilizan este modo para delinquir, golpean el otro vehículo. Cuando la otra persona se baja a reclamar o a ver qué pasó, los delincuentes, como andan en grupo, actúan y obtienen su beneficio. Por eso es que
Cuando solamente hay daños, pequeños golpes, hay que analizar bien si en realidad necesito bajarme para reclamar o lo dejo así. Hay que tener también mucho cuidadito. Entonces, ¿qué hago? Listo, aseguré el vehículo, lo apagué, inmediatamente llamo, aseguro el vehículo y llamo a los organismos de emergencia. Bomberos, policía, ambulancia. Aunque si estamos en una ciudad, cuando yo te quiera llamar a la ambulancia, ya la ambulancia está ahí. Porque están ubicadas en puntos estratégicos de alto riesgo de accidente y también que hay personas alrededor. Siempre hay testigos y esos testigos llaman a los vehículos de emergencia para que la persona sea atendida. Solamente daños materiales. ¿Qué sucede con esto? Que la norma, bajo una ley del año 2022, hace 2 años y unos meses, cambió un poco. ¿En qué cambió? Listo. Llegó el hecho, solamente daños materiales. Llamamos a quién? A los organismos de emergencia. Entre esos va a llegar la policía de tránsito. El policía de tránsito en conjunto con los paramédicos dice, no, aquí no hay heridos. Listo, el paramédico dice, no, no hay heridos, solamente daños materiales. Entonces, el agente de tránsito va a ayudarlos a que resuelvan rápidamente esa situación. Pero él no está obligado a hacer el informe policial, el que anteriormente hacía para todos los sucesos, todos los eventos, todos los accidentes, que es el IPAD, Informe Policía de Accidente de Tránsito. Ya no lo va a hacer, que comúnmente también se le conocía como el croquis. Ya eso no lo va a hacer. Es lo que le dice a ustedes, por favor, tomen las evidencias, pidan los datos, tomen fotos, hagan video y retiren el vehículo lo más pronto posible, porque puede que sea el caso que el vehículo queda pues totalmente inhabilitado para circular. Entonces, mientras llega el servicio de grúa, siempre se demora un poco y el agente de tránsito está en el lugar orientando a los demás actores y a los demás conductores. ¿Para qué? Para que la movilidad fluya. Pero si los vehículos solamente fueron daños leves y pueden moverse de ahí, lo mejor es las dos personas involucradas, los dos conductores involucrados, tomar las evidencias y retirar los vehículos para no generar congestión vehicular. Pueden ubicarlo en un lugar cercano, un centro comercial, en una vía alterna de poco flujo vehicular, y ahí comiencen a conciliar. Si no logran conciliar en ese momento, pueden acercarse a un centro de conciliación, pedir la cita, allá los van a atender, pero ustedes deben llevar todas las evidencias, y esa evidencia lo que se les está diciendo que deben tomar videos del entorno, videos 360 grados, fotos de los documentos de ambos, fotos de cómo quedaron los vehículos, para poder demostrar si tengo o no tengo responsabilidad en la generación de ese accidente de tránsito. Mucho cuidado con esto porque la norma aquí te está diciendo, tú debes conocer más de la norma. Y sobre todo, evita cualquier situación de accidente de tránsito. Es el primer mensaje que te dan. Evita cualquier situación de accidente de tránsito porque tú vas a estar solo. El agente de tránsito va a llegar, te va a orientar, pero tú prácticamente vas a estar solo. Debes tener conocimiento de cómo actuar. No es que el agente de tránsito inmediatamente llega al lugar y te dice, bueno, señores, quiten los vehículos de aquí o le hago comparendo. No, él no actúa así. Él orienta, apoya, pero ya llega un momento y dice, bueno, señores, ya es hora de que retiren los vehículos. Y ya deben retirarlos. El segundo procedimiento, ya digo, la segunda situación, el segundo caso, ya hay daños a personas, ya hay lesionados. Hacemos lo mismo que hacemos en todos lugares, procedimiento conducta paz, aseguramos el área, nosotros somos conscientes de la situación, aseguramos el área, llamamos a los vehículos de emergencia y si podemos prestar, como ustedes también están heridos,
puede que sea leve. Si podemos prestar los primeros auxilios o atender a otra persona que está más grave, hagámoslo. O esperemos que lleguen los paramédicos para ser atendidos. Este es el segundo caso. Acá ya se aplican otras leyes. Y aquí sí el agente de tránsito está obligado a elaborar el IPAT o el informe policial de accidente de tránsito. Ya está obligado porque ya hay lesiones personales. Lo que llaman el croquis, si él está obligado a hacer el croquis, a tomar toda la evidencia. Por un lado, la persona que está involucrada en el accidente, eso le va a ayudar mucho porque el agente de tránsito tiene el conocimiento, es el especialista para poder hacer toda esta investigación del accidente y poder tomar decisiones de quién tuvo la culpa. Él es el que decide, muy a pesar de que la norma dice, no, él no decide, solo decide el juez, pero lo que hace, lo que él escribe en el documento, en el IPAT, en el informe, es lo que el juez va a tener en cuenta. Y si el agente de tránsito le dice, no, aquí la responsabilidad tuvo el vehículo número 2, porque se voló el pare, por dar un ejemplo, el inspector va a decir lo mismo, no, la culpa la tuvo el vehículo número 2 porque se voló el pare, porque el inspector no llega al lugar del accidente, el inspector está en la oficina y él va a tener en cuenta todo lo que la gente de tránsito le lleve. ¿Qué le lleva? Las imágenes de los recolectados, el informe policial, las versiones de la persona involucrada, las versiones de los testigos, material que sirve de prueba, todo eso se lo va a llevar el agente de tránsito al inspector. Y aquí sí ya vienen responsabilidades penales o civiles o contravencionales contra las personas que generó ese accidente de tránsito o siniestro vial. Entonces hay que tener en cuenta que esto cambió. Mucho cuidado. En el primero estamos solos, por decir algo, ya que sí tenemos el informe policial. El tercer caso, tercera situación que se puede presentar. Un accidente con daños materiales, con daños a personas, pero donde ustedes, como conductores, están inconscientes. Vieron el accidente, cuando recordaron ya estaban en la clínica. Entonces, dentro del vehículo o dentro de sus documentos debe haber una especie de carnet donde diga en caso de accidente llamar a este número. Ese número, ¿quién va a ser? Su jefe inmediato. Ahora que no estoy trabajando en una empresa, bueno, en caso de emergencia llamar a este número. Puede ser el primer contacto, su esposa. Es la información que incluso hay empresas donde los piden. Cuando usted va a ingresar a ciertas empresas, le piden su nombre, teléfono, cédula, EPS, ARL, y dice, en caso de un accidente o un accidente dentro de la empresa, ¿a quién llamo? Entonces usted coloca el nombre de la persona y coloca el número de teléfono. El objetivo es tener este documento a la mano porque el paramédico comienza a revisarlo todo. Y si encuentra este documento, él va a saber a quién llamar mientras usted vuelve a la conciencia porque está inconsciente. Es importante que alguien sepa a quién avisarle, porque si no, ¿a quién avisamos? Ustedes comienzan a buscar la cédula, comienzan a buscar información, tienen que buscar un especialista en desbloquear el teléfono y eso, en caso de que el teléfono quede bueno, porque puede que el teléfono se dañe o lo hurten. Entonces siempre es bueno tener ese carnet donde se especifica a quién van a llamar en caso de un accidente. Importante, compañero, saber cómo se hace una reconstrucción de accidente, no porque ustedes vayan a hacerlo, ustedes van a ayudar a hacer la reconstrucción de accidente, porque es su primera versión la que se va a tener en cuenta. Entonces, la reconstrucción de accidente de tránsito sirve para poder esclarecer todas las circunstancias que han provocado un siniestro entre uno o más vehículos y poder de esta manera determinar las responsabilidades. ¿Quién lo generó? ¿Qué tan responsable es? También se habla de responsabilidades compartidas. ¿Qué quiere decir esto? De que no solamente, como ustedes ven en la imagen, aquí fácilmente podemos decir, es que la responsabilidad la tuvo el señor del auto rojo.
de la camioneta. ¿Por qué? Porque hizo un giro y no se percató que venía el motociclista. Hay que recordar que en los vehículos hay puntos ciegos. Los marcos de las puertas son puntos ciegos para los conductores. Ahora, responsabilidad compartida. Es que el conductor de la moto vio que el conductor del auto estaba haciendo ese giro. ¿Y él qué hizo? No, él continuó su recorrido. Él debió tomar una acción evasiva y es que disminuir la velocidad inmediatamente para evitar ese encuentro. Pero si el conductor no hace lo correspondiente, entonces dice que usted también tenía responsabilidad. Usted debió bajar la velocidad y permitir que el vehículo hiciera el giro y usted puede adelantarlo por la izquierda. Son situaciones. Ejemplo dado también, como vimos en la imagen anterior, en esta. El señor del tractocamión, ¿qué hizo? Miren dónde está la llanta, dónde está la línea amarilla. Él se orilló totalmente a la derecha para evitar que la camioneta lo impactara de frente. Él hizo lo posible, no se iba a salir de la vía. Pero si él no hubiera hecho eso, sino que llega y se coloca en todo el centro de la vía o se pega más a la línea amarilla, entonces en el estudio se dice que usted tuvo responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted no tomó una acción evasiva. Entonces, cuando nosotros vamos conduciendo y encontramos un vehículo que invade nuestro carril, o sea, que él va conduciendo en sentido contrario, yo debo tomar una acción evasiva. Ok, me orillo un poco hacia la derecha hasta el límite, hasta donde puedo, para evitar chocarlo. No es que entonces yo me voy a centrar y le voy a acelerar, no. Bajo velocidad, me orillo hacia la derecha para evitar esa situación. Entonces hay que tener en cuenta esto de responsabilidad compartida, porque en la reconstrucción de accidentes aparecen muchas cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a ver un video de reconstrucción vial. Cuando se presentan siniestros viales laborales, es necesario realizar una investigación que permita esclarecer sus causas, tanto inmediatas como de raíz. Con esta información podemos tomar medidas correctivas y evitar que situaciones similares se presenten en el futuro. Una de las técnicas más comunes y que aplican a siniestros viales laborales es el árbol de causas, ya que permite identificar la causa básica o causa raíz e integrar los pilares de la seguridad vial. Veamos de qué se trata con un ejemplo. Este camión sufrió un volcamiento en una vía poco transitada. No hay otros vehículos ni personas involucradas. Como causa inmediata, pareciera que pasó por un bache a velocidad inadecuada y esto ocasionó el siniestro. Sin embargo, al aplicar la técnica del árbol de causas, descubriremos que este siniestro vial se gestó mucho tiempo antes de haberse producido. Paso 1. Recolección de la información. Lo primero que se debe hacer cuando se presenta un siniestro vial laboral es recolectar evidencias objetivas. Para esto es necesario formular preguntas a las personas involucradas y a quienes organizan o hacen parte del procedimiento como coordinadores o proveedores. Para lograr obtener información objetiva y completa, debemos realizar las entrevistas lo más pronto posible después del siniestro vial, ya que así evitamos que olviden detalles. Además, es importante reconstruir el accidente en el lugar en que ocurrieron los hechos e involucrar a todas las personas relacionadas con la investigación. De esta manera obtenemos suficiente evidencia del siniestro vial. No se trata de buscar culpables, sino de identificar causas y hechos concretos. Para eso hay que evitar preguntas que fuercen respuestas o pongan de manifiesto el incumplimiento de las normas. Paso 2. Seguimiento de la cadena de sucesos. En este proceso se debe seguir la cadena de acciones que llevaron a que los hechos sucedieran tal como ocurrieron. Para esto se realiza una indagación cronológica. Por ejemplo, en este accidente el conductor nos informó que estaba recogiendo una planta eléctrica para llevarla desde la bodega del proveedor a una obra de reparación que realiza la empresa en la vía. Allí le recomendaron tomar un atajo para evitar el tráfico y el conductor siguió estas indicaciones, ignorando otras opciones de ruta más seguras. Al recorrer la vía nos damos cuenta de que esta se encuentra en muy mal estado. Además tiene un límite de velocidad de 30 km por hora y cuando sucedió el accidente el vehículo iba a una velocidad de 40 km por hora.
Una vez llegamos a la bodega del proveedor, preguntamos cómo fue el procedimiento y descubrimos que la carga fue despachada con prisa y a falta de las guayas o eslincas, las cuales permiten lograr un mayor aseguramiento, la carga fue sujetada con cuerdas. Al indagar el porqué de esta situación, se evidenció que desde la sede principal de la empresa dieron la orden de despachar la carga lo antes posible y no dar importancia a estos detalles. Esto nos hace retroceder aún más en el tiempo, llevándonos entonces a la sede principal. Allí preguntamos a los coordinadores sobre las indicaciones entregadas y se constató que efectivamente esta operación surgió de emergencia, pues la obra tuvo que detenerse a falta de planta eléctrica. Y la orden impartida fue transportar una planta en el menor tiempo posible, ya que se estaban ocasionando grandes pérdidas. Paso 3. Identificación de causas. Al continuar la indagación se identificó que debido a esta urgencia se tomaron decisiones desacertadas como enviar un camión de menor capacidad que el indicado para transportar este tipo de plantas eléctricas y asignar para esta tarea a un conductor que se encontraba en proceso de inducción con apenas 15 días de vinculación. Paso 4. Construcción mapa de causas. A simple vista pareciera que la razón del siniestro vial fue la velocidad insegura, pero el árbol de causas permitió establecer que se debió a distintos factores y decisiones tomadas en diferentes momentos que incidieron para que ocurriera el siniestro de tránsito. Así, al construir el mapa, establecemos las relaciones entre las causas raíz y las consecuencias, y cómo dichas relaciones llevaron a que se presentaran los hechos. De esta forma, al ver el panorama completo de la situación, es posible establecer que la falta de liderazgo en seguridad vial, además de la poca supervisión y errores en la contratación, una de las causas raíz que incidieron para que ocurriera este siniestro vial laboral. Gracias a esta información, la empresa puede definir y establecer protocolos que permitan corregir estos errores y así evitar que se presenten situaciones similares en el futuro. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Ok, bueno, entonces eso es reconstrucción de accidentes. Si te dan cuenta que la causa inmediata fue, listo, la caída de la carga, el volcamiento del vehículo, pero la causa raíz es la que uno siempre va a investigar, a ver qué pasó y la que nos puede llevar a que la responsabilidad no sea de la causa raíz o del conductor que generó la causa raíz, sino que, digamos, disculpen, que haya responsabilidad de otras personas al momento de hacer la investigación de la causa raíz, que necesariamente no fue solamente el conductor el responsable de esta situación. Por eso es importante hacer un peritaje del accidente de tránsito. Lo primero que hacemos es desplazarnos a este lugar, pero ¿cómo nos vamos a desplazar? Sí, porque el primer respondiente, el conductor, nos dio todos los detalles o la información con lujo de detalle de lo sucedido. Y en ocasiones se hay que contratar peritos especiales para reconstrucción de accidentes cuando los daños son graves o cuando hay, pues, digamos, mucho dinero involucrado. Hay software encargados de hacer esta reconstrucción de manera didáctica, muy práctica, como un videojuego. Se dan los parámetros, se hace la colocación de los vehículos y después se hace una reproducción. Lógicamente que eso amerita un tiempo y se hace una reconstrucción de un videojuego de qué fue lo que sucedió, teniendo en cuenta dónde fue el impacto, hacia dónde veían, qué velocidad, cuántas personas iba, dónde quedaron. Se hace toda esta recreación a través de un software. Entonces, ¿qué se hace primero en un peritaje de accidente de tránsito? Tener en cuenta esto, compañeros, porque necesitamos que en caso de que ustedes tengan un accidente, sepan qué van a decir, cómo van a actuar. No se haga responsable absolutamente de nada. No acepte responsabilidades. Esperemos que la investigación avance porque de pronto por el mismo susto, nervio, la presión que ejercen otras personas alrededor, dice, sí, yo respondo. Después cuando vienen a ver, no eres tú el responsable. Ten mucho cuidado con esto. No se haga responsable de absolutamente nada. Metodología de investigación de accidentes de tránsito.
La metodología de investigación de accidentes de tránsito es un proceso organizado y sistemático que permite a los investigadores recopilar y analizar las pruebas necesarias para llegar a una conclusión sobre la causa principal del accidente. El primer paso en esta metodología es formular preguntas específicas que enfoquen la investigación y establezcan un marco de trabajo. Estas preguntas deben ser interesantes y se centran en la causa del accidente. Una vez formuladas las preguntas, se define el objetivo de la investigación, estableciendo el propósito, el alcance y la relación con el problema en cuestión. Esto ayuda a los investigadores a orientar su trabajo y saber qué esperar. La recopilación de datos es un paso clave en la metodología. Los investigadores buscan información relevante en el lugar del accidente, realizando actos urgentes y siguiendo los protocolos de policía judicial. Además, se recopilan datos a través de entrevistas, observaciones, pruebas y búsqueda de documentos en bases de datos. Estos datos deben ser organizados, analizados y presentados adecuadamente para realizar un buen análisis. Una vez recopilados los datos, se procede al análisis. Los investigadores buscan correlaciones entre los datos y buscan leyes o principios que expliquen los resultados, utilizando la física forense como base. Esto les permite establecer hipótesis que puedan ser contrastadas y finiquitar a través de la medición de variables. Finalmente, se llega a una conclusión basada en la teoría de caso. Los investigadores analizan los datos recopilados y determinan la respuesta concluyente que demuestre los conceptos y explique la causa del accidente. Lugar de los hechos, recolección de evidencia. Sí, estamos conscientes, sabemos qué pasó, nos toca aprovechar el momento para recolectar toda la información necesaria. Recolectar información de los vehículos, los daños, las personas lesionadas, los objetos que hay en la vía, elementos que hay en la vía, huella, rastro, residuos, fluidos, toda la trayectoria que llevan los vehículos. Es más, toca desplazarnos en el sentido donde venía circulando nuestro vehículo para comenzar a tomar los videos, las fotos, toda la información necesaria. Si hay videos en el sector, en el área, solicitar esos videos que nos van a servir como evidencia. Las versiones, la del conductor como primer respondiente, la de los testigos que estén por ahí cerca, tomar evidencia del entorno, todo eso nos va a servir como elemento para demostrar si tengo o no tengo responsabilidad. Hay que tener claro a qué distancia me voy a alejar yo del vehículo mío. A unos 50 pasos, estamos hablando de 50 metros. Y de ahí en adelante comienzo a tomar videos de manera lenta para que en el momento que se esté reproduciendo en el computador se pueda generar una pausa de la reproducción del video y la imagen quede totalmente nítida. Grabando todo ese video del entorno, incluso cuando lleguemos al lugar del hecho, del choque final, hacer la toma a 360 grados. Después, si quiero, nuevamente me retorno al lugar a 50 metros atrás y comienzo a tomar fotos y fotos hasta llegar al lugar del hecho. En eso vamos a tener en cuenta qué señales hay en el camino, la demarcación de la vía, señales de velocidades, todo lo que tiene que ver, si hay cruces peatonales, absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance para poder demostrar si tengo o no responsabilidades. Entonces, recuerde que las consecuencias se derivan de las acciones de tránsito, nos cambian la vida. Recuerde que las consecuencias que se derivan de las acciones de tránsito nos cambian la vida. Estamos a tiempo de evitar cualquier accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque no ha sucedido. Y cada vez que nosotros estamos en la vía debemos tomar acciones. ¿Cómo evitar ese evento? La clave es hacerse notar. Prenda las luces, pite, haga bulla. La idea es que usted lo noten, anticiparse a cualquier riesgo. Si ya comenzó a llover, bajo velocidad. Si hay neblina, bajo velocidad. Si es de noche, bajo velocidad. Enciendo luces. Si veo que un vehículo viene frente a mí, le hago cambio de luz y le pito. Hago todo lo necesario, lo que esté a mi alcance para que el otro conductor me vea. Hay personas que por el exceso de trabajo no son conscientes y no han descansado lo suficiente, les puede dar un microsueño. Va a invadir mi carril. Yo debo estar alerta
todas estas situaciones y tomar las medidas que eviten que yo me vea involucrado en esa situación. Tema, primeros auxilios. Pregunto, ¿tienen alguna duda hasta este momento en el tema de capacitaciones? Díganme a ver si tienen alguna duda, inquietud. Hasta ahora todo claro. Ok, bueno, vamos bien. Listo. Como le digo, aquí lo del tema esto es tener el conocimiento. Es como el SOAT, tenerlo y ojalá nunca tengamos la necesidad de usarlo. Y uno dice, pero invertí 600,000 pesos. Ahí lo tuviste, que no te lo gastaste, pero lo malo es tener ese accidente, porque incluso se puede perder la vida. Entonces, tenemos otro tema, primer auxilio. La verdad, en la conducta paz, lo último es socorrer, pero para poder socorrer, yo debo tener el conocimiento de primeros auxilios. ¿Qué es eso? Y si en realidad estoy preparado, porque hay personas que hacen el curso de primer auxilio, pero llega el momento y entra en shock, pues, ajá, tiene conocimiento, pero no pudieron aplicarlo porque se asustaron mucho más. Entonces, los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de que éste sea trasladado a un centro asistencial o un hospital. Eso es lo que se le da primero ahí. Entonces, son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas. Enfermedades repentinas como un paro cardíaco, cualquier situación que se le presenta a la persona, tenemos que estar prestos y saber cómo actuar. Acá vamos a ver un video sobre primeros auxilios. Algo muy, digamos, no es tan extenso porque tener conocimiento de primeros auxilios necesitaríamos muchas horas más, tanto de teoría como de práctica. Los primeros auxilios son los pasos iniciales que se deben hacer cuando una persona se encuentre en una situación de urgencia médica, ya sea por accidente o causa traumática, o una alteración aguda de su salud. Para poder brindar los primeros auxilios, la premisa básica siempre es la seguridad de aquel que va a prestar su ayuda. Si no se garantiza, no debe de poner en riesgo su vida. Asimismo, de ser posible, se debe contar con equipo básico de protección, como guantes, gogles y cubrebocas. Una vez que ya cumplimos los pasos que podemos acercar a la víctima para alarmarla. Lo primero que tenemos que hacer es un estímulo táctil y uno verbal a ver si la persona se encuentra con esto. Si no me escucha, se encuentra usted bien. Si no me responde, nosotros procederemos a realizar pulso y ventilación para ver si la persona no se encuentra en un estado de respiración. En caso de que encontremos pulso y ventile, entonces nosotros podemos empezar a valorarlo con la secuencia ABC, la cual implica A, vía aérea permeable y apoyo cervical, B, valoración de la ventilación, C, valoración de la circulación. En caso de la A, es muy importante que si la persona no tiene alguna lesión en el cuello, nosotros podemos abrir la vía aérea para que la persona pueda ventilar mejor de esta forma con una maniobra frente-mentón. Cuando la frente y elevando el mentón para que pueda abrir la vía aérea. Posteriormente, una vez que valoramos el ABC, nosotros podemos agregar dos de estas más, la B y la E. En el caso de la B, vamos a hacer una exploración neurológica en la cual nosotros podemos preguntarle a la persona dónde está, quién es y qué año es, para nosotros valorar lo que se denomina tiempo, espacio y persona. Posteriormente, nosotros podemos agregar la letra E, que es una exploración neurológica o una exposición de la víctima para ver si hay alguna otra lesión importante que nosotros debemos de tratar con los primeros auxilios. Una vez que nosotros podemos encontrar alguna lesión de la exploración que le hicimos a la víctima, podemos llegar a encontrar, por ejemplo, una herida. ¿Qué hacer en ese caso? Únicamente se tiene que cubrir con un apósito estéril o gasas estériles o algo limpio que se tenga a la mano y hacer una presión en caso de que tenga sangrado. Si es necesario, se puede aplicar un vendaje compresivo y trasladar a un unidad hospitalaria para que reciba la atención. Posteriormente,
lo podemos hacer con una célula o podemos improvisar una con, por ejemplo, cartón, cenizas, madera, etc. Lo importante es evitar el movimiento y de la misma forma trasladarlo a una unidad hospitalaria para que la revise. Si nosotros llegáramos a encontrar una quemadura, lo que tenemos que hacer en caso de que sea una quemadura intensa que abarque mucha parte del cuerpo, debemos de cubrirla igualmente con apósitos estériles o limpios, lo más limpios que se pueda, y trasladarla a una unidad médica. En caso de que se encuentre una quemadura leve, por ejemplo, del primer grado, de la que llegamos a encontrar quemaduras de sol, lo que podemos hacer es aplicar agua local o agua corriente para que disminuya la temperatura local y, si es muy necesario o si se considera, trasladarlo a una unidad hospitalaria. Finalmente, les recomendamos, si no son personas capacitadas o no se sienten capaces de realizar las acciones que les comentamos, llamen al 911 a nivel del sistema médico de emergencias para que una persona más capacitada que ustedes tome el mando y se encargue de esa persona. Fíjense lo que nos dicen al final. Si tienes el conocimiento por X y motivo, entra en shock o no estás preparado, lo mejor es llamar a alguien que sí estemos preparados. Y lo primero que debemos hacer es llamar a los paramédicos, compañeros, lo mejor, ayudar a esas personas, o llamar paramédicos para que nos ayude a resolver esta situación. Diez consejos básicos. Conserve la calma. Conservar la calma no es fácil, hay personas que entran en shock. Segundo, llamar a los servicios médicos de urgencia. Si tienes una situación en la casa, tú debes tener claro a quién vas a llamar. Porque estábamos hablando de accidente de tránsito, bien, pero si hay un accidente en la casa, lo llaman accidente casero. ¿A quién van a llamar? Entonces lo que hacen es salir corriendo a buscar un taxi, a buscar una moto. Súbete, vamos a llevarte al hospital, pero ¿a qué hospital te llevo? No. Hay que estar preparado. Los que viven en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, en Cincelejo, hay clínicas de ambulancias, empresas de ambulancias que te prestan este servicio. Mira, hay unas clínicas que han ganado tanto dinero con el tema del SOAT que ellos ofrecen este servicio totalmente gratis. Más, te dicen, si usted sufrió un accidente casero, nos llama que nosotros vamos hasta su casa, le comenzamos a brindar los primeros auxilios, lo trasladamos a la clínica totalmente gratis. Y allá lo van a atender. Si usted tiene su EPS, su salud, ellos se encargarán de cobrarle a esa entidad. Pero usted debe tener claro qué números son. Pero eso muy poco se tiene. En la casa debe haber un numeral. En caso de esto, llamar a este número y la ambulancia llega. Entonces, llamar a los servicios médicos de urgencia. Algunos tienen servicio, como lo llaman AMI, o otros más que tienen un contrato con ellos. En caso de tener una situación en la casa, ellos llaman a esa empresa y esa empresa les llega, pero hay que pagarle. Hay una clínica que te van totalmente gratis. Pregunte a la víctima para enterarte de qué parte del cuerpo se le ha dañado, dónde siente el dolor, qué le está doliendo, qué le está molestando. Cuarto, evitar moverlo si está inconsciente, que no sabemos qué podría suceder, podría empeorar la situación, aunque eso está sujeto a algo. Si es un familiar muy cercano y usted está lejos en un lugar donde no es fácil tener la ayuda médica, usted esa persona la va a cargar. Es fácil, usted tiene un papá que se le desmayó a la mamá o el hijo se le desmayó al hermano y usted esa persona la va a mover porque la va a mover. La va a cargar sin importarle nada porque es su familia y le duele mucho. Entonces, pero sí, lo primero es conservar la calma, analizar qué está sucediendo y ponerse, digamos, en movimiento, hacer las cosas lo más rápido posible. Quinto, darle los cuidados necesarios. Si por X motivo un accidente se está soleando, protegerla del sol, cuidarlo para que no sufra quemaduras. Mantenerlo abrigado en el caso de que haga frío, porque hay que conservar el calor corporal. No abandonarlo hasta no llegar al sitio médico para que la persona se sienta tranquila. No darle bebida ni comida. No permitir que intervengan personas ajenas a lo sucedido. Eso es, mejor dicho,
Hay personas que llegan a delinquir, a hacer malas cosas, a raquetearlo, a robarlo y empiezan a tocarlo. No permita eso. No hacer nada de lo que no sepa, porque puede causarle mayores daños. El tema de primer auxilio es bastante delicado. He escuchado versiones de incluso de médicos, personas preparadas, más que ellos no hay. El médico que está ahí ve un accidente de tránsito y se acerca, pero ayuda muy poco, porque él dice, es que si yo ayudo a esa persona y esa persona fallece, entonces va a decir que yo le generé la muerte. Entonces, por eso, los médicos, por cuidar su profesión, ayudan poco. Ellos lo primero que hacen es llamar al paramédico. Y el paramédico sí tiene la autorización plena del Estado para poder atender a esta persona y no le van a hacer un juicio después. Ahora viene algo. Si yo estoy en una zona donde no tengo un vehículo de emergencia que llegue a ayudarme, ¿cómo hago para trasladar ese herido? Traslado del herido, ¿cómo lo hago? Listo, utilizaré mi vehículo, pero yo debo convertir mi vehículo en un vehículo de emergencia. No es que lo voy a llevar a la tonería y pintura para que lo pinten de rojo, le pongan la lucecita, la sirena, no. Hay unas indicaciones a nivel internacional que algo general, que todos los países la conocen, lo aplican, pero no todas las personas lo conocen. Y es como convierto mi vehículo particular en un vehículo de emergencia durante un recorrido. ¿Qué debo hacer? Bueno, y aquí en el video se les va a explicar claramente cómo voy a hacerlo. Quiero compartir con usted una pequeña recomendación. En el caso que tengamos una urgencia o una emergencia en la casa, ¿cómo puedo actuar? Es muy sencillo. Muchas veces, ¿verdad? Conocen que puedo utilizar mi vehículo particular en modo ambulancia. Y estos son los pasos a seguir. ¿Cómo transformar mi vehículo particular en modo ambulancia? Sería el símbolo universal primero, un pañuelo blanco o una toalla blanca, todo lo que sea atado a un espejo lateral. ¿Qué significa un espejo lateral? Por el espejo que está al costado del vehículo. Puedo atar ahí, posterior le coloco a la persona que voy a trasladar, a la víctima, en el caso de un parto o como te dije, en caso de una fiebre, colocar en la parte trasera. Le subo, hago arrancar, sí o sí. Balizas, luz alta, sí o sí, en caso para usar el zigzag. ¿Cuál sería entonces mi sirena? El otro paso sería mi bocina. ¿Qué significa eso? Que yo al irme a una cierta velocidad entre 80 y 100 tengo que bocinar en todo momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa la bocinada? Significa que yo estoy llevando una urgencia o una emergencia. Siempre tengo que tener en cuenta que en una intersección, si me da paso no es que voy también pensando que la persona por ahí conoce que yo estoy, mi vehículo está en modo ambulancia, por ahí me puede ocasionar un accidente. Muy importante esa recomendación. De ahí hasta la entrada al hospital o un centro asistencial o un puesto de salud. Esa es la forma de convertir mi vehículo en un vehículo de emergencia. Luces intermitentes, pito, un trapo o una toalla blanca en un direccional, indicando a las otras personas que yo llevo una emergencia, que llevo una persona que corre peligro su vida, que está lesionada, que está herida. Ahí, en este caso, la autoridad de tránsito se observa este vehículo, se puede acercar, preguntar y lo acompañará hasta el lugar más cercano donde será atendido. Pero como decimos también, incluso para los conductores de vehículo ambulancia, si llega a una intersección y no te quieren dar la vía, no vas a llevarte los vehículos que están delante. Tienes que esperar que te den la vía porque es un riesgo altísimo y sucede mucho con la ambulancia. Incluso el paramédico tiene que utilizar unas frases que a veces suelen como ser groseras diciendo por el altoparlante, diciendo, por favor, retírense, piensa que es tu mamá o tu hijo. Entonces, para que la persona diga, oye, ¿qué tal sí, qué tal que sea mi hijo? Yo mejor le doy la vía. Ha tenido el paramédico que utilizar esas frases como motivando a la persona y dame vía porque la persona que llevo aquí va de emergencia y necesita ser atendido prontamente.
Entonces, esto es la forma como trasladar o más bien cómo convertir nuestro vehículo en un vehículo de emergencia, respetando las normas. Lo que sucede es que si tú pasas exceso de velocidad por una cámara y vas de emergencia y se demuestra que llegaste a la clínica, entregaste a la persona, la atendieron, pide el historial clínico y con eso puede llegar al organismo de tránsito a demostrar que no estás cometiendo infracción, sino que llevabas un caso de emergencia. Y el inspector debe descargarte ese comparendo. Pregunta, compañero, inquietudes, sugerencias. Hemos entendido el tema de primer auxilio, qué hacer en caso de accidente, cómo convertir nuestro vehículo en vehículo de emergencia, qué hacer en caso de que tengamos una situación en nuestro hogar. Es hora de ir preparándose. Es más, en el hogar debemos tener un extintor en buen estado. ¿Para qué? Porque nunca se sabe. Nunca se sabe si la estufa se vaya a prender. De pronto el día que estamos fritando los bocachicos, se calentó mucho el aceite y le cayó agua y se incendió la estufa. ¿Dónde está el extintor? Hay que tener un extintor. ¿Cuánto vale? 25, 30, 40 mil pesos. Eso es un dinero que se invierte de buena manera, porque estás pensando en tu seguridad. Pero cuando uno pregunta quién tiene extintor en su casa, no es fácil. No es fácil decir, yo tengo uno. Ahora, los que tienen auto, van a cambiar de extintor, compren otro y ese que tienen ahí lo recargan y lo tienen en la casa. Ahí cerca en la cocina donde se puede presentar algún incendio y ahí está listo para ser utilizado. Y así evitar daños mayores. Preguntas, inquietudes. Sebastián, ¿cómo entendimos los temas? Rafael. Entendidos todos los temas. Bueno, Jason, ahora vamos a hacer si es verdad que entendieron ahora que les pasen las evaluaciones. Sí, señor, así es. Ahí es donde vamos a saber si en realidad estuvimos ahí pendientes de la capacitación o solamente abrimos el teléfono o el computador y nos fuimos a hacer otra cosa. Bueno, compañeros, espero que estos temas de capacitación los utilicen de buena manera. Siempre es prevención, prevención. Sobre todo evitar cualquier riesgo de accidente de tránsito, porque como les digo, solamente daños materiales, prácticamente voy a estar solo a tratar de convencer a otra persona de que él es responsable o que yo soy responsable, que eso no va a ser fácil, no va a ser fácil. Si anteriormente cuando el agente de tránsito tenía que hacer el informe policial, había hasta pelea, ahora imagínense ahora que el agente de tránsito no está obligado a hacer el informe policial. Bueno, Jason, no sé si le va a agregar algo. Por mí, pues le agradezco su asistencia, su participación y que pasen una excelente noche. No, muchas gracias, señor Germán, como siempre, por su intervención, por su experiencia. Muchas gracias por los temas tocados. Espero que hayan sido de crecimiento y de formación para cada uno de los asistentes y de las personas que van a ver esta formación de manera virtual, ya viendo el video. Digo, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 2 días nuevamente para la que sigue. Ok, listo. Entonces, muchas gracias. Que pasen una excelente noche. Igualmente, gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego.